El día de hoy te quiero llevar al jardín del Edén, porque ahí comenzó todo. En el diseño de Dios creó los cielos y la tierra y plantó un huerto en donde puso al ser humano, al hombre y a la mujer que él había creado, para estar con él, caminar con él, platicar con él, tener una relación cercana con él. Entonces, esto es algo interesante porque te quiero hablar acerca de las voces que había ahí en el Edén. Y la primera voz que vemos es la voz de Dios. Y ahí en Génesis 1, capítulo 26, podemos ver cómo Dios estaba ahí y Dios estaba hablando. Dice el versículo 26, capítulo 1, entonces dijo Dios. O sea, no es que mandó una carta a Dios, no es que, habló, dijo. Y es muy interesante, cuando Dios habla, Él crea, las cosas vienen a existir, las cosas se ordenan, las cosas se mueven. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y no sé si lo notas, pero está en plural Dios hablando, porque Dios es un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí en la creación dice, hagamos al hombre. Y dice que y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le dio ese gobierno y lo puso ahí en el jardín del Edén. Entonces, esto es lo primero. Tenemos a un Dios comunicador, un Dios que le gusta hablar y le gusta comunicarse con el ser humano. En el Edén ahí está el principio. Conocemos la historia en donde el hombre desobedeció, se rebeló, se equivocó, pecó y entonces salió de la presencia de Dios. Pero es importante regresar y conocer el Edén, porque ese es el diseño de Dios en donde nos quiere a cada uno de nosotros. Dios se comunica con el hombre y todo lo que nosotros conocemos de Dios ha sido la iniciativa de Dios. No es que el hombre un día se puso listo y descubrió a Dios. No, es Dios dándose a conocer al hombre. Y el hombre entonces dice, wow, el Dios que se ha revelado y quiere ser conocido. Hay dos tipos de revelación que podemos ver en la tierra. La primera le llamamos una revelación general. Es Dios dándose a conocer a toda la humanidad en todos los tiempos, en todos los lugares, ¿sí? Por ejemplo, a través de la creación. La creación, cuando tú la ves, conoces y te das cuenta del creador. Así, cuando tú ves un reloj, te maravillas del relojero. De igual manera, cuando apreciamos la creación, reconocemos al creador. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama las obras de su mano. Entonces, toda la humanidad en todos los tiempos ha tenido un testimonio de la presencia de Dios. De alguna manera, Dios hablando a toda la humanidad. Otra manera en que Dios habla es a través de la conciencia moral que ha puesto en el ser humano. Todos nosotros, todo humano vive bajo una sensación de deber. Donde nazca, en donde esté, hay una sensación de deber. Ya si la obedece o no la obedece, pero todos tenemos esta sensación de deber y esta conciencia también que nos lleva hacia lo religioso. Tú lo puedes ver en todo el planeta. Todo ser humano se mueve hacia buscar a Dios, hacia reconocer a Dios y hacia tratar de comunicarse con Dios. Esto es la revelación general. Pero Dios no se queda ahí. Dios va a una revelación aún más directa, que le llamamos la revelación especial, esa comunicación para sus íntimos. Es una voz que estaba presente en el Edén. El hombre perdió, pero Dios ha hecho todo lo necesario para restablecerla a través de Jesucristo nuestro Señor. Ese es el propósito que Dios envió a Jesucristo, para restablecer esa relación rota del hombre con Dios, de restituirla, redimirlos y poder nuevamente tener esta comunicación. Entonces es una comunicación que es personal, es relacional y es remedial. Estas tres cosas. Y esto es muy importante porque esto te va a llevar a conocer la voz de Dios. O sea, para empezar es personal. Dios te conoce por nombre. Dios conoce tu historia, en dónde has estado, todos los errores que hemos cometido y aquellos aciertos también. Él conoce todo. Y cuando habla a nuestra vida, lo hace con pleno conocimiento de causa. Porque conoce en dónde has estado y en dónde estás y a dónde Él quiere que tú vayas.
También es relacional, y esto es bien importante. Cuando Dios habla es porque quiere una relación. No es como que le decimos, oye Siri, ¿cuál va a ser el clima de hoy? ¿No? Y Siri te dice 28 grados. O sea, esa es una comunicación informativa. No, la comunicación, imagínate si Siri fuera más relacional, te diría, y ponte una chamarrita para que no te vayas a mi enfriar, ¿no? Porque te quiero mucho. O sea, la comunicación con Dios es relacional. Todo lo que Dios habla en nuestra vida es porque nos quiere más cerca. Y también es remedial, porque ¿verdad que tenemos situaciones, problemas y asuntos que resolver? ¿O nada más yo? ¿Verdad que todos? Ok. Entonces, la comunicación de Dios, Él quiere remediar. Él que tiene toda la sabiduría, el que cuando habla, crea y ordena y libera, Él quiere hablar a nuestra vida para acercarnos a Él, pero también para remediar todos aquellos asuntos. Entonces, que hay en nuestro corazón que necesitan ser resueltos. Y si no escuchamos la voz de Dios, no van a ser resueltos. Es la primera voz, es la voz más importante y es la voz que debería ser la voz más fuerte en nuestra vida. Ahora, en el jardín del Edén vemos otras dos voces también, la segunda y la tercera voz, porque vemos que Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces, la segunda voz va a ser nuestra propia voz, esa voz interior que tú y yo tenemos, ¿verdad? Que de repente estamos pensando algo y de repente tú mismo te dices, ¿me lo como o no me lo como? ¿No? ¿Le digo o no le digo? ¿Le grito o lo ignoro? Esa es la voz interior. Pero también hay una tercera voz, ¿sí? En el Edén era la voz de Eva para Adán o la de Adán para Eva, ¿sí? En mi matrimonio es la de Carolina para mí o la mía para Carolina. Pero siempre hay un tercero alrededor de nosotros que también es una voz. Mira estos dos pasajes. Génesis 1, capítulo 27, narrando, continuando esta narración. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Entonces, aquí está en esta relación, son otras dos voces importantes, la propia y la de otros seres humanos alrededor de nosotros. Génesis 2, 15, 17 dice, Génesis 2, 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, nuevamente aquí está la comunicación en el Edén, personal, cercana, relacional, remedial, ¿no? Porque le está diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces vemos esta tercera y cuarta voz en comunicación con la primera voz, la voz de Dios, y estaban teniendo una conversación personal, relacional, remedial, porque Dios puso esos límites con un propósito de darle esta libertad de acción al ser humano. Si no hay límites, pues no hay una libertad de acción, ¿sí? Porque no hay nada que pueda elegir o no elegir. Ahora, algo interesante es que vemos una cuarta voz en el jardín del Edén, ¿sí? Y a veces esta cuarta voz es una voz un poquito problemática que nos hace hacer algunas preguntas. Déjame leerte el capítulo 3, versículo 1 para descubrir esta cuarta voz. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿no? Y entonces así como que, ¿qué onda con esta serpiente parlante? Y obviamente pues es la serpiente antigua que conocemos y está representando al malo, al diablo. Y a mí me surge aquí una pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permitió esta cuarta voz en el jardín del Edén? ¿No te haces tú la misma pregunta? No es una buena pregunta, nadie quiere saber esta pregunta. Ok, entonces ignoramos esa pregunta. ¿O quieres saber la respuesta? ¿Quieres saber la respuesta? Necesito un poquito más de tiempo para responderla. Así que la voy a responder la siguiente semana, el domingo. Te voy a dejar picado porque necesito un poquito más de tiempo para no correrear. Pero mira qué pasó con esta cuarta voz, ¿sí? Y entonces, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate cómo esta cuarta voz está enchuecando a la voz de Dios, porque Dios dijo, solamente de este árbol no comas. Es lo único que Dios dijo. Y aquí está la serpiente diciendo, no inventes. O sea, Dios quiere que vivas una vida amargada y triste. ¿Verdad que Dios no quiere tu felicidad? ¿Verdad que Dios nada más te quiere poner límite y límite y límite? O sea,
Pura mentira, ¿no? Está aquí exagerando. Y la mujer respondió a la serpiente. Tache para la mujer porque ya está aquí en una conversación con la cuarta voz, ¿no? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no mueras. Entonces, interesante, porque Dios dijo nada más no lo comas, no dijo no lo toques. Ya la mujer ya le agregó no le toques, ¿no? Y la serpiente le está aquí enchuecando todo. Entonces, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Te das cuenta cómo se contrapone la primera voz con esa cuarta voz? Y el problema es que el ser humano escuchó a la cuarta voz, ¿sí? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y aquí viene el problema, ¿sí? Porque el ser humano, diseñado para escuchar a la primera voz, a la voz más importante, la voz de Dios, su creador, el que quiere todo lo bueno para él, decidió escuchar esa cuarta voz. Ahora, fíjate en el versículo 8, porque podemos ver, pues obviamente Dios confronta esta desobediencia, pero podemos ver esa conversación que está sucediendo entre Dios, el hombre y la mujer. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Qué hermoso, ¿no? Estaba Dios en el huerto del Edén paseándose. Y dice que escucharon su voz. Yo no sé qué iba diciendo Dios. A lo mejor Dios iba diciendo, qué bonita creación tengo, y el hombre me cae re bien, y qué creación predilecta tengo, y qué guapa es Eva. Y estaba diciendo, y entonces el hombre y la mujer, ¿sí?, que ya habían desobedecido, escucharon a Dios al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, de Dios entre los árboles del huerto. O sea, en lugar de ir con Dios, se escondieron. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y yo creo que es así hasta una voz ahorita, ¿no? Porque a lo mejor a alguno les retiembla esta palabra, ¿no? Y como que Dios está hablando a tu vida y te está diciendo, ¿y dónde andas? Entonces, pues aquí ando el domingo, aquí vine a la iglesia, aquí estoy tranquilo, ¿dónde andas? ¿Sí? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y qué triste, porque el diseño de oír la voz de Dios es para recibir todo su amor y paternidad. Pero aquí el hombre, escuchándola la voz, estaba teniendo miedo, ¿no? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, la culpa la tiene Dios, ¿no? Porque Dios le dio la compañera. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, otra vez es la culpa tuya, Dios, ¿no? Porque tú pusiste a la serpiente. Si no la habías puesto, no hubiera habido problema. ¿Sí? Y entonces vemos aquí la conversación de Dios con el hombre en el Edén. Y es algo que tú y yo debemos de entender, que es el propósito y diseño de Dios, que vivamos en una comunicación con Él. Porque tú y yo, o sea, la humanidad cayó del Edén, pero Dios envió a Jesucristo para regresarnos a este estado relacional. Entonces, cuando tú y yo creemos en Cristo, podemos vivir en un Edén, en donde la voz de Dios está presente o debe de estar presente en nuestras vidas. Muchas veces pensamos erróneamente y decimos, es que esa voz de Dios no es para mí, ¿sí? Y muchas veces podemos pensar que no podemos escuchar la voz de Dios y te voy a dar dos razonamientos. A lo mejor el primero dices, es que yo soy muy simple, muy sencillo, sencillito yo, ¿no? O sea, dice, no, es que la voz de Dios es así como para los obispos, ¿no? Para el pastor, así como para el profeta, aquel gran profeta que dice, escuchen, Dios habla. Pero, y tú te sientes así como que sencillo, como que común, y eso es bueno, porque Jesucristo dijo esto, mis ovejas
escuchan mi voz, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Juan 10:27, ¿te das cuenta? O sea, no le pone un estándar más que de oveja. Y tú dices, oye, eso de oveja suena más sencillo. No dice mis obispos, no dice mis profetas, mis apóstoles. Está diciendo mis ovejas. Entonces, aquí me habla algo de que escuchar la voz de Dios es el propósito de Jesucristo, que es para todos, no solamente para unos selectos. Y si te han enseñado que solamente unos cuantos lo van a escuchar, no es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El segundo pensamiento que tú puedes decir, bueno, es que está bien eso de sencillo, pues ya me lo quitaste, pero es que soy muy malo. Y malo, no malo de mala ortografía, sino soy malo de mala onda, de que ando en pecado, de que estoy en rebeldía. Y sabes qué, o sea, el pecado ensordece el escuchar la voz de Dios. Pero yo puedo ver cómo en los evangelios Jesucristo siempre va y encuentra a la oveja perdida. Entonces, ser ovejas, pero a lo mejor te sientes perdida. Bueno, Jesucristo le encantan las ovejas perdidas. En una ocasión Jesucristo fue a Samaria, él siendo judío. Los judíos y samaritanos no se hablaban en esa época, eran primos lejanos, y él fue a Samaria. Y luego empezó a platicar a las 12 del día con una mujer. Normalmente hombres y mujeres en esa época no se dirigían la palabra. Y entonces Jesucristo empieza a hablar con esta mujer, y resulta que esta mujer, dice el texto bíblico, que había tenido 5 maridos, y con el que vivía actualmente no era su esposa, o sea, estaba rejuntada. Y entonces todo el pueblo la tenía pues en muy mal estatus, por eso tenía que ir sola a las 12 del día cuando estaba todo el calor. Y Jesucristo se acerca con esta mujer pecadora y tiene una de las conversaciones más profundas en los evangelios. Esa conversación dice: los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Tiene una conversación no así superficial, pero bien profunda. Y a mí me habla mucho de cómo Jesucristo quiere conversar, no importando en el lugar que estés. Obviamente la conversación, acuérdate, es relacional y remedial. No te quiere dejar ahí. Y si tú te pones necio y dices yo aquí me quiero quedar, está bien, te vas a ensordecer. Pero si tú escuchas su voz y te mueves, te acercas y remedias esa situación como esta mujer, entonces comienza a crecer esa comunicación. Dios quiere hablar contigo y tú estás en un buen lugar para escuchar la voz de Dios como cristiano. Déjame hacer otra pregunta. Hablamos de 4 voces en el jardín del Edén. De estas 4 voces, ¿cuál crees que es la voz más discreta? Algunos dicen, no, la de la mujer seguramente no. No. Algunos hijos dicen, no, hombre, cuando mi mamá me despierta, cuando me quedo dormido, pues no es muy discreta, ¿no? O sea, ¿cuál es la voz más discreta, más acallada? Es la voz de Dios. O sea, a veces queremos y estamos, o sea, y aún le podemos decir, Dios, grítame para que entienda, ¿no? Pero Dios no grita. Vemos en la Biblia cómo Él habla como un susurro y como un murmullo, porque aún la cuarta voz, esa voz del mal, es muy ruidosa y es insistente, pero la voz de Dios es un suave murmullo apacible. ¿Te acuerdas que es una voz relacional? ¿Sí? O sea, Dios no dice, me escuchan porque me escuchan, ahí les voy, ¿sí? Él dice, mas me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:13. O sea, Él dice, si me buscas, me vas a encontrar. Pero Él no anda diciendo, necesitas tener una relación conmigo, necesitas escuchar mi voz. Él dice, yo lo sé todo, yo lo puedo todo y yo te amo. ¿Quieres conversar conmigo? Necesitas acallar las otras voces. Necesitas apartarte y ser intencional en escucharme. ¿Te acuerdas Jesucristo enseñando? Cuando ores, ve a tu lugar secreto, apártate y platica con el Padre. Entonces, esto es algo interesante, porque a mí, o sea, la gente me dice, no, pastor, háblenos fuerte, regáñenos, ¿no? Para que entendamos. Y el corazón del hombre, entiende, no cambia con gritos, cambia con susurros del cielo que habla amor a nuestro corazón. Es la voz del amado, pero es una voz baja. Y si tú y yo no aprendemos a callar las otras voces,
y no aprendemos a ser intencionales, nos podemos pasar toda una vida sin escuchar la voz de Dios. Y eso, familia, esa es la verdadera tragedia, que pudiendo estar en el Edén, estemos sordos a su voz. Ahora, ¿por qué? A lo mejor tú dices, ok, entiendo, la puedo escuchar, pero ¿por qué debería de escuchar la voz de Dios? ¿Cuál es el argumento que me das para escuchar la voz de Dios? Buenas preguntas traes el día de hoy. Primero, para que Dios pueda ser un padre en tu vida. Tú y yo, al creer en Jesucristo, somos adoptados a la familia del Padre. Y Jesucristo nos enseñó, cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Tenemos un Padre en los cielos. Y a lo mejor tú dices: oye, eso está padrísimo. Pero no te quedes nada más en saber que tienes un Padre en los cielos. Ahora busca que el Padre en los cielos te advierta, te consuele y te aconseje todos los días. Yo tengo hijos y para poder ser un buen padre, yo me tengo que comunicar con ellos. Si ellos no me escuchan, pues yo, aunque quiera ser un buen padre, no voy a poder hacerlo, ¿no? O hijo, a lo mejor tú dices: yo tengo un padre, pero quiero que sea más papá para mi vida. Pues necesitas comunicarte y hacer esos puentes de comunicación. Igualmente con Dios. O sea, Dios no puede ser tu padre. O sea, Él es tu padre, digamos, pero no puede ser un padre en tu vida día a día, darte advertencias, darte consuelo, aconsejarte, si no existe esa comunicación. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 al 4 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esta es la promesa, este es el diseño. Dios, el Padre en los cielos, tu Padre en los cielos, te quiere consolar en todas tus tribulaciones. Pregunta: ¿está sucediendo eso? A lo mejor tú dices: híjole, como que hay veces que me he sentido medio solito en algunas tribulaciones. Él quiere ser un padre cercano en todas, pero será más bien el problema de nosotros que no le damos la oportunidad de hablar, que no acallamos nuestra vida para que Él hable, que no lo busquemos intencionalmente. Él quiere ser un padre cercano, pero necesitamos entablar esta conversación con Él. Porque a lo mejor Él está a punto de decirte algo que te va a advertir o algo que te va a aconsejar, pero de repente viene otra voz más fuerte y más bien le haces caso a esa voz, aún la tuya propia. Pero escuchemos la voz de Dios y entonces podemos decir: no solamente tengo un Padre en los cielos, sino tengo un Padre que me acompaña, me aconseja y me consuela en todas mis tribulaciones. Eso está padre, ¿no? Segunda razón, para que Cristo pueda ser el Señor funcional de tu vida. Y aquí la palabra clave es funcional, porque Jesucristo en una ocasión, ¿sí?, estaba la audiencia y les dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Porque tú y yo podemos estar aquí cantando, ¿no? Jesucristo y un nombre sobre todo nombre, ¿sí? Y lo estamos nombrando Señor, Señor. Pero ¿será que Jesucristo nos esté diciendo: entonces, si me dices tanto Señor, Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Entonces puede ser Señor, puede ser que no sea Señor funcional. Porque ¿cómo lo podemos obedecer si no lo escuchamos? Tenemos que escucharlo para que entonces podamos obedecerlo. Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Él es el que tiene el nombre sobre todo nombre. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él quiere guiarte a ganar tus batallas. Hay dos tipos de batallas: las internas y las externas. Yo creo que las batallas externas, muchas veces su problema son las batallas internas que no hemos ganado, ¿no? Esa falta de perdón, esa amargura, esa inseguridad, esa herida que tenemos. Y son esas batallas internas que Jesucristo nos quiere guiar a ganar. Pero ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo un general puede guiar a su ejército? Comunicándose con él. O sea, no es a chiflidos, es diciendo: así hay que hacerle. Cede eso, suelta eso, perdona esto. Ya no le respondas así. O sea, entonces necesitamos comunicación, porque si no, Él no puede ser el Señor funcional de nuestra vida. No te quedes nada más en Señor, Señor. Siéntelo en tu vida, gobernando, guiando, sanando y guiándote a victoria. Hay batallas, familia,
Todos tenemos problemas, pero lo más increíble es cuando viene esa palabra de parte de Jesucristo. Decía el apóstol Pedro, una palabra tuya sirve para sanar mi alma. Y viene esa palabra y empieza a ordenar. Hay ira en tu corazón y viene su palabra que te aplaca. Hay falta de perdón y viene la palabra de Jesucristo que dice, perdónalos como yo te perdoné. Hay falta de identidad y Él te dice, tú eres mío, tú eres mía. Y empieza a sanar nuestro corazón. Fíjate lo que dice Juan 15:5, palabras de Jesucristo. Y Él dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer, y dilo conmigo, o sea, nada. Si no hay comunicación, no podemos hacer nada. Y eso es lo triste. Vivir una vida cristiana sin frutos. Como tú, y a lo mejor sientes esa frustración, como que pues aquí estoy, ¿no? Y ya lo recibí como mi Señor. ¿Qué está sucediendo? Escúchalo. Que Él esté en ti y tú en Él, y juntos van a poder lograr mucho. Entonces, 2 razones por lo cual escuchar la voz de Dios. Ahora otra pregunta: ¿cómo podemos escuchar a Dios? Hoy si vienes bien preguntón, pero buenas preguntas. ¿Cómo podemos escuchar a Dios? Ya me convenciste. Primero, creyendo en Jesucristo. Y esto es lo más importante. Porque el hombre desobedeció y vino un juicio por su desobediencia y salió del Edén. Y al salir del Edén se rompió esa relación con Dios y se rompió esa comunicación. Pero el Padre quiere restablecer esta relación y por eso envió a Jesucristo su Hijo a morir por nosotros, por nuestro pecado. Y entonces fíjate esta imagen. Esto es lo que sucedió. El hombre estando en pecado, rebelión y separación, pero vino Jesucristo. Y ahí está la cruz de Cristo. Y la cruz sirve como un puente. Un puente cuando tú y yo creemos en Jesucristo, en su vida santa, en su muerte de redención y en su resurrección poderosa. Jesucristo se vuelve ese puente por el cual tú y yo regresamos a ese lugar de pan, de perdón, de paz, de perdón y de vida abundante, al Edén. O sea, tú y yo podemos estar de acuerdo al diseño de Dios en el Edén por Cristo Jesús. Jesucristo dijo esto, Juan 3:3: de verdad te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando el hombre, leíamos, murió ahí por desobediencia, no murió biológicamente, pero murió espiritualmente. Y esa muerte espiritual lo separó de esa relación cercana y de escuchar a Dios. Pero Jesucristo, al dar su vida por nosotros, pagó por ese error. Y entonces cuando tú y yo creemos en Jesucristo, somos adoptados en la familia del Padre. Viene un nacimiento, un nuevo nacimiento. Es un nacimiento espiritual. Y nuestro espíritu que estaba muerto, que no podía comunicarse con Dios, ahora nace de nuevo. Y ahora tú y yo que hemos nacido en el espíritu, podemos comunicarnos con Dios que es espíritu. Entonces es solo por Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino para llegar al Padre. Y cuando creemos en Jesucristo, entonces somos restaurados al diseño original en nuestra relación. Y nuestra herencia como hijos ahora es escuchar la voz de Dios. A lo mejor tú preguntas, ¿y ahora qué me toca como hijo? Escuchar a tu Padre. Esa es la herencia, esa es la riqueza y eso es todo lo que necesitamos. Porque escuchándole a Él, todo va a estar bien, todo se va a resolver. Vamos a poder llegar a puerto seguro. Entonces, primero, a través de Jesucristo. Cierra tus ojos un momento. Yo sé que muchos de nosotros hemos hecho esta oración de fe. Yo a los 25 años, aunque había oído toda mi vida de Jesucristo, fue a los 25 años que le dije a Jesús: Jesús, no solamente te quiero conocer de lejos, yo quiero que tú seas el Rey de mi vida, el Rey y Señor. Y quizá tú estás aquí y nunca has hecho esta oración de fe, lo has conocido toda tu vida, pero que hoy le puedas decir: Jesucristo, yo quiero que tú seas mi Rey y mi Señor.
Gracias, Padre, porque hoy sé que quieres hablar a mi vida. Gracias, Señor, porque yo quiero que tú seas la voz más importante en mi vida. Y gracias porque has provisto todo lo necesario a través de Jesucristo, tu Hijo. Jesús, a ti te nombro el Rey y Señor de mi vida. Ven y reina en mi corazón. Llévame a ese nuevo nacimiento, a ser un hijo de Dios y a recibir esta herencia de gracia, de escuchar a mi Padre. Amén y amén. Lo más importante, Jesucristo. Por eso hablamos de Jesucristo, por eso predicamos de Jesucristo y por eso siempre, ¿sí?, llegamos a Cristo. Es lo primero. Lo segundo, o sea, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Es a través de la Biblia. ¿Cómo le decimos? ¿Sí? Cuando abrimos la Biblia decimos, esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces fíjate, queremos escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Pues está bien fácil, porque si esta es la palabra de Dios, y entonces yo la abro y la leo y estoy escuchando la palabra de Dios. No está difícil, ¿verdad? Ahora, aquí hay una situación, la tienes que leer. No funciona por ósmosis, así de que la pongas debajo de la almohada y no, o la pongas ahí, no. O sea, la tienes que leer. Pero es increíble porque desde la primera letra que leemos ya estamos leyendo la palabra de Dios. Esta es palabra que Dios habló a hombres y mujeres en esa revelación especial, en esos momentos de gracia. Y estos hombres escribieron estos libros con los cuales tú y yo podemos conocer la historia del pueblo de Dios y conocer los evangelios, la vida y obra de Jesucristo. Y cuando leemos, estamos leyendo ya la palabra de Dios. Y eso ya está impactando nuestras vidas. Pero aún va más profundo. Porque cuando estamos abriendo la Biblia y la estamos leyendo, comienza el Espíritu Santo, coautor de la Biblia, a revelar a nosotros y a hablar palabra personal hacia nosotros. Te doy un ejemplo. Hace años que nos dejaron a Caro y a mí como pastores. Yo recuerdo que recién estábamos en esa primera semana de pastores y yo abrí mi Biblia y estaba leyendo a Abraham. Y hay un momento en donde Abraham está ahí con Dios y Dios le pide que haga un paso de fe y Dios le promete y le dice, yo proveeré para un sacrificio que le había pedido. Pero a mí Dios me habló esa palabra, yo proveeré. Nuevamente es algo que Dios le había dicho a Abraham, pero en el momento que yo lo leí, vino como algo, como un fuego a mi corazón. Y él me dijo, porque yo tenía mis dudas de qué iba a pasar yo como pastor y qué iba a venir. Y él me dijo, yo voy a proveer. Y ese ha sido un estandarte para mi vida. Porque en momentos que de repente veo que no hay provisión o que ahí faltan ciertas cosas, de repente Dios me recuerda esa palabra. Y dice, no te dije que yo proveeré. Y mira, Él ha provisto y yo sé que Él va a proveer. Entonces, pero todo vino de leer la Biblia. Y hay otra cosa bien importante cuando leemos la Biblia. Vemos un estándar de lo que es la voz de Dios. Porque la Biblia es la manera principal que Dios va a hablar a tu vida. Te lo aseguro, no es la única manera. A lo mejor estás escuchando un canto y Dios habla a tu vida. Estás escuchando este mensaje y Dios está hablando a tu vida. A lo mejor te levantas en la mañana y tuviste un sueño y Dios te está hablando a tu vida. Pero todas esas otras maneras necesitamos filtrarlas a la luz de la palabra de Dios, ¿entiende? Dios no se va a contradecir. Dios no va a decir algo en su palabra y luego a ti te va a decir otra cosa diferente. Lo que Él te está hablando, si viene de Él, va a estar de acuerdo a su palabra. Por eso es importante conocerla, porque te va a servir, nos va a servir para filtrar y reconocer su voz y decir, en verdad es su voz, porque está de acuerdo a este filtro. Todo lo que tú escuchas debe de estar filtrado a la luz de la palabra de Dios, pero necesitamos leerla. Jesucristo, cuando estaba siendo tentado por esa serpiente antigua, en Mateo 4 dice esta frase que me encanta: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra, su voz es un alimento para nuestra vida. Entonces, por medio de Jesucristo, cuando crees en Él, cuando lees la Biblia, y necesitamos leerla, grandes y chiquitos, todos necesitamos estarla leyendo, crecer en ese hábito de lectura diaria. Porque muchas veces estamos leyendo otros libros, ¿verdad que sí? Y no es malo leer otros libros, pero que sea la voz más fuerte en tu vida, la voz más frecuente en tu vida,
la palabra de Dios. Lo tercero es la oración. La oración es otra manera de escuchar la voz de Dios. Porque hay que entender esto. Te voy a dar una definición de oración. Oración es conversar con Dios. Está fácil, ¿no? Así en la reunión familiar de la tarde tú puedes llegar y decir, ¿saben qué es la oración? Entonces, conversar con Dios. Todo el mundo, wow, ¿a qué iglesia vas, no? Orar es conversar con Dios. No suena muy complicado, ¿verdad que no? Orar es conversar con Dios. Porque cada vez que tú te paras delante de Dios y eres el único que hablas, ese no es oración, ese es un rezo. Y Jesucristo dijo que no expresemos vanas repeticiones. Esa no es la oración. La oración es un conversar con Dios. Es cuando mis hijos vienen conmigo y empiezan a tener una conversación hijo con padre, ¿no? Y llegan conmigo y papá, ¿viste cómo he salido bien de calificaciones? Le digo, sí, hijo, has mejorado mucho en tus calificaciones. Oye, papá, ¿ya has visto que no he visto mucho a mis amigos últimamente? Porque he estado estudiando muchísimo. Y son buenos chavos mis amigos. Sí, he visto y todo eso rollo. Oye, ¿cómo ves si me das? Y ya me saca el permiso, ¿no? Entonces, pero es una conversación. Así es con Dios. Tenemos que llegar con Dios y decir, Dios, esta situación me aprieta. Y Dios de repente dice, ¿por qué no me pides por acá? ¿Sí? ¿O por qué no buscas aquí? Señor, pues entonces dame la fuerza para poder caminar ahí. Y estás entablando una conversación. Fíjate lo que Jesucristo dice, Juan 15:7. Si permanecen en mí, nuevamente, ¿te acuerdas? La vid y las ramas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pues está bien suave, ¿no? Lo que quieran. Pero el que tú escuches precede a que Él te escuche. ¿Entendemos? Entonces es una conversación. En el Edén había una conversación y Dios te está invitando a orar, pero te está invitando a tener una conversación acerca de ese asunto que te aprieta. Y Él tiene el consejo, Él tiene, porque a lo mejor tú dices, ya quieres tirar la toalla, y decían, no encuentro, no hay manera de cambiar a esta persona y no hay manera de solucionar esto. ¿Has probado conversar con Dios? Orar a Dios, no nomás pedirle y darle tu versión, sino decir, Dios, a ver, háblame, ¿qué onda con esta situación? ¿Qué hago? Señor, en ocasiones yo estoy orando y pongo delante de Dios esa situación y luego voy a mi lectura bíblica. Y es increíble porque a través de lo que yo leo, Dios empieza a hablarme acerca de eso que yo estoy poniendo delante de Él. Entonces se entiende esto. Fíjate esta frase: toda voz que habla a tu vida es una influencia. Crecerá o disminuirá su autoridad dependiendo de qué tan frecuente le escuches. La pregunta es, ¿está la voz de Dios presente en tu vida? ¿Cuánta influencia tiene la voz de Dios en tu vida? Quizá hay otras voces y les has dado más autoridad, pero la voz de Dios debe de ser la de mayor autoridad. Otra pregunta, ¿estás creciendo? O sea, porque yo sé que el simple hecho que estés aquí es porque estás buscando la voz de Dios, porque estás escuchando la voz de Dios. Nadie está aquí si no ha escuchado algo de parte de Dios. Pero la siguiente pregunta es, ¿estás creciendo en buscar su voz? ¿En escucharla y en seguirla? ¿Es la voz de Dios la de mayor influencia en tu vida? ¿Será ese el problema que está en nuestras vidas? Que no le hemos dado el lugar, la prioridad y la frecuencia a escuchar la voz de Dios. ¿Podremos vivir el Edén aquí en la tierra? Yo creo que sí. Si creemos en Jesucristo, sí. Y si tú y yo estamos teniendo una conversación con Dios, acuérdate, tú y yo vamos a hacer esa tercera voz a otros. Y entre más tú y yo escuchemos la voz de Dios, vamos a poder ser una mejor voz a otros. Porque no vamos a hablar de lo nuestro, vamos a hablar de lo que estamos escuchando. Mira, yo sé que yo soy una voz en tu vida, porque aquí estás y estás escuchando. Pero yo lo tomo con mucha seriedad eso, y con temor y temblor me preparo y estudio. Yo no te quiero hablar cosas ligeras y vanas, yo te quiero hablar cosas profundas, porque es un privilegio que alguien te escuche. Déjame cerrar con esto. El otro día estaba leyendo a Bob Sorge. ¿Te acuerdas de Bob Sorge? Estuvo con nosotros, aquel que tenía mala voz, ahora sí bajito.
Y estaba leyendo uno de sus libros y él dice que el evangelio de Cristo está centrado en esto, en escuchar a Dios. O sea, el mensaje del evangelio de Cristo, él lo resume y dice, todo está centrado en escuchar a Dios. Y por eso Jesucristo una y otra vez dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque a lo mejor tú dices, no, espérame, el mensaje del evangelio es la fe. Sí, pero la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A lo mejor tú dices, no, es la obediencia. Sí, pero ¿cómo vas a poder obedecer si no escuchas? A lo mejor dices, no, es el amor. ¿Y cómo vas a poder recibir el amor si no podemos escuchar la voz del amado? Escuchar a Dios para todos. Y ese es el objetivo. ¿Te imaginas una iglesia que esté escuchando la voz de Dios? Lo que Dios puede hacer con ella. Cuando a Jesucristo le preguntaron acerca del gran mandamiento, y Jesucristo citó Deuteronomio, pero y así dice este mandamiento en Deuteronomio, que Marcos lo cita, Marcos 12. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todo es, ¿y qué dice? Oye Israel. Me encanta cómo comienza este mandamiento. Ya está. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero comienza diciendo, oye. Cierra tus ojos un momento. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida en esta hora, porque Él es un Dios comunicador. Yo sé que Él ha hablado a cada uno de nosotros. Si habemos 500 aquí, ha hablado 500 mensajes, 500 palabras, en lo personal, en lo individual. Él te ama, Él tiene un buen consejo, Él quiere tener comunicación y relación. Señor, te damos gracias porque nuestra herencia es escucharte, conversar contigo. Señor, te pedimos que puedas abrir más nuestros oídos espirituales, que podamos crecer en escucharte. Ayúdanos y guíanos a callar otras voces que nos están distrayendo, aún la nuestra. Señor, queremos crecer en darle lugar a tu voz en nuestra vida. Que tú seas la autoridad funcional, el Señor y Rey funcional, nuestro Padre en los cielos, cercano y cuidadoso. Y hoy te decimos, buscaremos más tu voz, pausaremos, pelearemos hasta escucharte. Gracias por ese murmullo que viene del cielo a nuestro corazón. Y te decimos, Señor, una palabra tuya basta para sanarnos. Señor, yo bendigo a cada uno de nosotros, a cada uno de los presentes, y yo declaro sobre sus vidas un tiempo fresco, de lluvia fresca, una lluvia fresca y abundante de tus palabras que vienen del cielo con un propósito y que llegarán a sus corazones y cumplirán el propósito por el cual tú has enviado cada una de esas palabras a sus vidas. Y son palabras que vienen a restaurar, a renovar, a dar esperanza, a sanar. Gracias, Señor, porque tu palabra no va a regresar a ti vacía. Cumplirá el propósito, así como esa lluvia que desciende del cielo. Señor, yo pido para que tú hagas llover tu palabra, tu voz sobre cada corazón, que consuele, que guíe, que libere, que ordene. Señor, yo te pido por una palabra de esperanza para algunas personas en esta tarde que necesitan esa palabra, una palabra que habla a sus vidas de que tú estás ahí,
de que no tiren la toalla, de que tú estás por ellos. ¿Quién va a poder estar en contra de ellos? De que tú tienes un camino de vida, de que lo que el enemigo ha querido robar y estorbar y destruir, tú has venido a restaurar, a levantar, a fortalecer. Señor, yo declaro que tus palabras vienen y echan fuera otras palabras que han venido a sus vidas, otras declaraciones que se han hecho sobre ellos, porque tú hablas palabra de vida y tú les dices que ellos son tuyos por medio de Cristo. Señor, habla más y más a cada uno de nosotros. Amén y amén.